bienvenidos a otra emisión de Noticias al Día. Yo soy Noris Vicioso y estos son los titulares. Donald Trump cierra la web y las redes sociales en español en la Casa Blanca. Grupo de 18 estados demanda a Donald Trump por intento de acabar con la ciudadanía por nacimiento. El gobierno de Trump da vía libre a redadas de migración en escuelas, colegios e iglesias. Incertidumbre en la frontera norte de México tras la cancelación de las citas del CBP One. Más de 2.000 vuelos cancelados en Estados Unidos por el temporal en el sureste del país. Iniciamos este bloque informativo con el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, que ordenó el cierre de la página web y las redes sociales en español, tal y como ya lo había hecho en el 2017, cuando asumió por primera vez en el poder. Hay que destacar que en las pasadas elecciones Trump recibió un número de votos de la comunidad latina récords para un candidato republicano. Y un grupo de 18 estados encabezados por el gobierno demócrata impusieron una demanda contra el presidente Donald Trump por su intento de acabar con la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos a través de una orden ejecutiva. El texto alega que el decreto presidencial es ilegal y atenta contra la Constitución, ya que en la enmienda 14 se establece que toda persona nacida en suelo estadounidense obtiene automáticamente la nacionalidad independientemente del estatus migratorio de sus padres. El decreto de Trump, firmado por el republicano horas después de asumir su puesto, establece que las personas nacidas en Estados Unidos de padres indocumentados o con un estatus ilegal temporal, con una visa de trabajo o turista, no podrán obtener la ciudadanía estadounidense. Y el gobierno del presidente Donald Trump dio vía libre para las redadas en lugares antes considerados como protegidos, como hospitales, iglesias y escuelas. El gobierno estadounidense alega que la decisión empodera a los agentes de migración a seguir las leyes y capturar a los que llaman criminales extranjeros. El Departamento de Seguridad Nacional alega sin citar ninguna prueba que hay criminales que se esconden en las escuelas y las iglesias. Y la decisión del gobierno de los Estados Unidos de cancelar el programa de CBP One ha generado una gran incertidumbre entre las personas varadas en la frontera norte de México. Que me llegó un mensaje a mi teléfono, a mi correo, de que ya la cita estaba eliminada. Eso fue devastador para mí. En ese momento, pues, me desplomé de la tristeza de lo que estaba pasando, de que ya yo no podía ingresar a los Estados Unidos y con un hijo al lado que me estaba preguntando, mamá, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y yo sin respuesta. Y bueno, a las autoridades pues le pido al presidente Trump de que se ponga la mano en el corazón, que todos los migrantes no somos lo que todo se piensa. Y apenas 6 días duró el acuerdo mediado por el Vaticano entre Biden y La Habana, por el que Washington sacaba a Cuba de la lista terrorista a cambio de una excarcelación masiva de presos en la isla. La decisión había sido anticipada por el nuevo secretario de Estado, el cubano-americano Marco Rubio, favorable a la línea dura con el gobierno de Cuba. Y México sería la principal economía latinoamericana afectada por la línea dura de los Estados Unidos, limitando el crecimiento a un escaso 0.6% en el 2025, advirtió este martes Alfredo Cautiño, director de análisis económico Moody Analytics para América Latina. Tras tomar posesión este lunes como presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció que a partir del 1 de febrero impondría aranceles de 25% a productos provenientes de México y Canadá, dos de los principales socios comerciales. Y más de 2.000 vuelos fueron cancelados en Estados Unidos y más de 2.100 fueron varados. Esto por el temporal que azota el suroeste del país y que ha dejado la primera nevada en la ciudad de Nueva Orleans en 16 años. Se espera que una tormenta invernal histórica traiga fuertes nevadas y heladas a diferentes estados a lo largo de la costa del Golfo, principalmente Luisiana y Texas, que podrían afectar hasta 55 millones de personas hasta mediados de semana, según los pronósticos del Servicio de Meteorología. Y ahora vamos a Venezuela, y es que el líder chavista Nicolás Maduro aseguró que las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a este país son las que han provocado las grandes migraciones de venezolanos entre los años 2017 y 2019. Porque nadie debe olvidar en este mundo bello que estamos construyendo, que fueron las sanciones económicas criminales contra la economía de Venezuela, que en el año 17, 18, 19
pedidas por la derecha extremista, por la oposición fracasada de Guaidó y compañía, las que provocaron como, digamos, un elemento natural la migración que nunca Venezuela había tenido. Y en esta nación continúa la lucha por la liberación de los presos políticos. Decenas de familias se apostaron a la Fiscalía exigiendo la libertad pura y simple de sus allegados. A las afueras de la Fiscalía en Caracas acudieron las madres, hermanas, esposas y demás familiares de los considerados presos políticos en Venezuela, detenidos tras las elecciones del 28 de julio, para solicitar el cierre definitivo de los procesos penales para sus allegados mediante una ley de amnistía general que allane el camino a la paz. Según un escrito entregado a ese órgano, los familiares solicitaron al fiscal general Tarek William Saab una revisión de los casos para que a los arrestados se les conceda la libertad a la mayor brevedad posible. Asimismo, en el documento se asegura que la evidencia disponible demuestra de manera contundente que la gran mayoría de las personas detenidas en el contexto postelectoral son inocentes de los graves delitos de los que se les acusa, entre ellos terrorismo. Así lo dijo Nejiber Reque, esposa del detenido Ronier Blanco. Y consideramos que continuar con la liberación de las personas presas injustamente y la aprobación de una ley de amnistía serían pasos en este sentido, que sin duda contribuirían a abrir caminos. La ONG Foro Penal computa en Venezuela 1.687 personas arrestadas por motivos políticos, la mayoría detenidas tras los comicios presidenciales en contexto de protesta contra la controvertida reelección de Nicolás Maduro, quien fue investido como presidente por el Parlamento, controlado por el chavismo, el pasado 10 de enero. Recientemente, el fiscal general reportó que un total de 1.515 personas han sido excarceladas con medidas cautelares, mientras afirma, al igual que Maduro, que en el país no hay personas arrestadas por motivos políticos, sino que cometieron diversos delitos. Y siguiendo en Venezuela, el titular de Interior, Diosdado Cabello, informó que habían dado muerte a uno de los delincuentes más buscados, llamado Wilexi Alexander Acevedo. Un enfrentamiento armado, un enfrentamiento haciéndole armas a una comisión de inteligencia de nuestras fuerzas policiales. Ha caído abatido el delincuente Wilexis Alexander Acevedo Monasterio, una de las personas que más daño le ha hecho a la comunidad de Petare. Son incontables los asesinatos, son incontables las extorsiones que este caballero desde el terror ejecutaba contra los pobladores del municipio Sucre, pero también contra los pobladores de toda Caracas. Es importante recordar quién es esta persona. Es momento de una breve pausa comercial. Usted no se mueva porque al regreso tenemos más informaciones. En las tiendas Lebrón te ofrecemos todos los utensilios para tu cocina profesional. Contamos con el mejor servicio de entrega. Llámanos ya en New York al 212-942-8258 y en Orlando, Florida al 407-933-0555 o visita nuestra página web www.lebronrestaurantsupply.com. En las tiendas Lebrón, tu cocina profesional es nuestra especialidad. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. Gracias por continuar con nosotros. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, viajó a Haití para reunirse en la ciudad de Yammer, suroeste de este país, con su homólogo haitiano Leslie Voltaire, con el fin de firmar acuerdos de cooperación e inversión. Esta visita de Petro se produce después de que en diciembre se celebrara en la ciudad colombiana de Riohacha, en el noreste del país, el Consejo Binacional de Ministros Colombia-Haití, con el objetivo de reforzar la cooperación bilateral en ámbitos como la paz, la seguridad, la justicia, la migración, la economía, la educación y la cultura. Y la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó declarar como enemigos despreciables a los expresidentes de Colombia Álvaro Uribe e Iván Duque. Veamos. Que Álvaro Uribe, Leopoldo López, Iván Duque
se pongan adelante. Aquí los vamos a esperar con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con el pueblo de Venezuela, con nuestras fuerzas policiales y sobre todo con nuestra honestidad, con nuestra decencia. Y una buena noticia. Las abuelas de las plazas de Mayo en Argentina que se dedican a buscar las niñas y niños apropiados ilegalmente durante la última dictadura argentina en 1976 y 1983, anunciaron que han logrado restituir la identidad de la nieta 139. La presidenta de Abuelas, Estela Barnés de Carlotto, lo expresó así en el auditorio del Espacio Memoria y Derechos Humanos de Buenos Aires, la antigua Escuela de Mecánica de la Armada y uno de los mayores centros de detención ilegal y tortura de la dictadura. Bienvenida, nieta 139. Abuelas de Plaza de Mayo comunica con enorme felicidad la restitución de otra nieta apropiada durante la última dictadura cívico-militar. Hoy damos la bienvenida a la hija de Noemí Beatriz Macedo y Daniel Alfredo Inama, nacida entre enero y febrero de 1978. Inexorablemente la verdad sobre los crímenes de la dictadura sigue saliendo a la luz. Los padres de la nieta 139, cuya identidad, como suele suceder, no ha sido revelada, militaban en el Partido Comunista Marxista-Leninista de Argentina cuando fueron secuestrados el 2 de noviembre de 1977. Durante el anuncio de restitución estuvo presente Ramón Inama, medio hermano de la mujer que recuperó su identidad, quien agradeció a Abuelas por el reencuentro. Nosotros en La Plata buscamos a esta hermana, que ahora puedo decir que es hermana, muchísimo, muchísimo. Y pensamos que habíamos agotado todas las instancias y que era un caso cerrado. Y sin embargo, las abuelas nos demuestran por 139 veces que nunca es el último paso, la última esperanza. La organización sigue buscando a otras 300 personas, hijas e hijos de personas secuestradas y asesinadas por el régimen militar, que fueron apropiadas ilegalmente y cuyos nombres fueron modificados. Y continuamos dándole seguimiento a la situación que se vive en el Catatumbo, en Colombia, donde ya esto ha generado una crisis humanitaria con más de 32.000 desplazados. Más temprano, el presidente Gustavo Petro se refirió a estos hechos. Pero la situación del Catatumbo enseña en lo que va. Uno aprende también de los fracasos. Y allí hay un fracaso de la nación. Pues lo voy a tratar de decir con palabras que siguen siendo hipotéticas porque no tenemos toda la información. Pero ¿cómo el ELN se desplaza de Arauca a norte de Santander? En una cantidad de hombres, pues todavía no lo sabemos, pero tiene que ser abultada. No pueden llegar caminando simplemente por entre las montañas porque duraría meses. Esa es una probabilidad. Escondiéndose en la trocha para no ser vistos. En general eso se puede hacer con pocas unidades, pero en un volumen mucho más grande algún tipo de información debimos tener. Y no la tuvimos. ¿Por dónde caminaron? ¿O anduvieron? ¿O se transportaron? Esa es una pregunta. Y el asesinato de más de 600 niños y jóvenes en Honduras retrata una grave crisis en el sistema. Así lo afirma Ana Calderón, representante de la niñez en esa nación. Que hay una alta incidencia en muertes de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que perdieron la vida a causa de la violencia. Esto refleja que hay debilidades en el sistema, refleja también que hay que consolidar un sistema nacional de protección y sistemas locales de protección, refleja también que hay que revisar todas las estrategias que se están implementando para poder prevenir la violencia.
5 años después, el origen de la pandemia del COVID-19 sigue siendo un misterio. La Organización Mundial de la Salud exige respuestas transparentes a China. 5 años después de que estallara la pandemia que puso en jaque al planeta, el origen de la COVID-19 continúa siendo un misterio. La Organización Mundial de la Salud sigue reclamando a China más información, mientras Pekín asevera que ya ha entregado todos los datos de los que dispone. En Wuhan, ciudad de donde se reportaron los primeros casos, la vida ha vuelto a la normalidad. Sin embargo, el mercado de Huanan, en donde algunas teorías apuntan como el lugar donde pudo comenzar el contagio, sigue completamente sellado y celosamente vigilado por guardias de seguridad. Poco después de que se informara de los primeros casos del entonces llamado brote misterioso de neumonía, el mercado cerró sus puertas en enero de 2020, tras detectarse la propagación de contagios de vendedores y clientes. Apenas un día antes, el gobierno chino había informado a la Organización Mundial de la Salud de la detección en Wuhan de los primeros casos, pero para entonces el coronavirus ya se transmitía a toda velocidad. En el mercado de Huanan ya no queda rastro de los investigadores enfundados en monos blancos de protección recolectando muestras, ni de comerciantes, ni de los clientes que antaño abarrotaban el mercado al aire libre en el que se podía comprar desde frutas y verduras hasta carnes frescas, mariscos, hierbas y especias. Ahora solo quedan en activo algunos establecimientos aledaños. Así fueron los primeros compases de una crisis sanitaria cuyo origen todavía no está claro. El pasado diciembre, la propia Organización Mundial de la Salud volvió a pedir a Pekín transparencia sobre la secuencia genética de los primeros casos en el mercado y de los trabajos llevados a cabo en los laboratorios de la ciudad. Según el director general de la OMS, mientras no haya datos completos, todas las hipótesis están en el aire, incluyendo la teoría de que el coronavirus escapara de forma accidental de algún laboratorio de bioseguridad chino, lo que según los científicos del organismo que visitaron el país era la menos probable de las hipótesis, pero no completamente descartable. Sin embargo, China asevera que ha apoyado activamente la investigación mundial sobre el coronavirus y que los expertos de la OMS que visitaron el país fueron a todos los lugares que querían ir, conocieron a todas las personas que querían conocer y vieron todos los materiales que querían ver. Es momento de una pausa comercial. Les invitamos a que continúen en sintonía porque al regreso tenemos muchas más informaciones. En las tiendas LeBron te ofrecemos todos los utensilios para tu cocina profesional. Contamos con el mejor servicio de entrega. Llámanos ya en New York al 212-942-8258 y en Orlando, Florida al 407-933-0555 o visita nuestra página web www.lebronrestaurantsupply.com. En las tiendas LeBron, tu cocina profesional es nuestra especialidad. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. Gracias por continuar con nosotros. Iniciamos este bloque informativo en Francia. Allí, la oficina antiterrorista emitió una segunda orden de arresto contra el líder internacional Bashar al-Assad, depuesto como presidente de Siria el pasado diciembre y exiliado en Moscú, esta vez por la muerte en el 2017 de un ciudadano franco-sirio. La primera orden de detención contra Bashar al-Assad fue validada por la justicia francesa en junio del 2024, cuando aún era presidente sirio, por su responsabilidad en varios ataques con armas químicas en el 2013. Fuentes de la Fiscalía confirmaron que los cargos que se imputan para la segunda orden de detención son 2 de complicidad de crimen de guerra y por lanzamiento de ataques deliberados contra civiles y asesinato. Y en Bangkok, un total de 103 escuelas permanecen cerradas debido a la alta contaminación en el aire.
103 escuelas han permanecido cerradas este miércoles en Bangkok debido a los elevados niveles de contaminación en el aire, un problema que lleva varios días afectando a la capital tailandesa, y las autoridades han recomendado también a los ciudadanos trabajar desde casa y evitar las actividades al aire libre. El gobernador de Bangkok ha explicado que estos cierres de colegios se hacen por necesidad, ya que la situación no mejora y se estima que hasta el fin de semana habrá malos registros en el índice de calidad de aire, que este miércoles se ubica en 137 puntos, considerado dañino para la salud de grupos sensibles. También ha destacado que la recomendación de trabajar desde casa se mantendrá hasta el viernes y que van a aplicar restricciones en el tráfico de camiones pesados desde esta misma noche. Las partículas PM2,5, las más dañinas para la salud, este miércoles oscilan alrededor de 50 microgramos por metro cúbico, por encima del máximo de 37,5 que establece Tailandia como límite sanitario. Los niveles de contaminación del aire suelen empeorar en Tailandia y otros países de la región durante la época seca entre noviembre y abril, debido a diversos factores como las condiciones atmosféricas y la quema de rastrojos en la agricultura, además del humo del transporte y las fábricas. Mientras tanto, en Tailandia, cientos de personas se preparan para marcar el inicio del matrimonio igualitario. Veamos. Tailandia se convertirá este jueves en el primer país del sudeste asiático en legalizar las uniones entre personas del mismo sexo, un hito que marca un avance en un continente rezagado en cuanto a igualdad de derechos. Este 23 de enero entrará en vigor esta ley que permite contraer matrimonio entre personas del mismo sexo y que fue aprobada en el Parlamento en junio del año pasado, y más de 300 parejas están alistadas para registrar sus matrimonios en el país. Se espera una oleada masiva de registros, sobre todo en la capital tailandesa, pero también en más de 800 distritos. Tailandia legalizará las uniones igualitarias después de que Taiwán y Nepal lo empezaran a hacer desde 2019 y 2023 respectivamente, y después de que India y Singapur despenalizaran la homosexualidad en 2018 y 2022, lo que forma parte de las conquistas de esta población en Asia. Según lo previsto, este jueves los registros recibirán durante 10 horas a las parejas que deseen oficializar estos matrimonios, con los que Tailandia espera también impulsar aún más su atractivo turístico. Además de las ceremonias, activistas del colectivo LGTBI organizarán un seminario sobre derechos humanos e igualdad y un concierto al final de la tarde. Y la estrella boricua Daddy Yankee se opuso a disponer de un administrador judicial para sus empresas, como solicitó su aún esposa Mirelis González en el marco del pleito corporativo que mantienen tras su separación. En la oposición presentada por las partes se establece que la solicitud de las demandas carece de fundamento jurídico y denota un proceder frívolo y temerario ante el tribunal, dijeron los abogados en declaraciones escritas. Esperemos que todo se resuelva entre las partes. Así llegamos al final de esta emisión noticiosa. La invitamos a que se quede en sintonía con esta, la mejor señal.